Buenas noches, estimadas y estimados estudiantes. El día de mañana vamos a iniciar la unidad 2 del curso Mercados Financieros Internacionales y dicha unidad, dentro de los temas a tratar, incluyen el capítulo 6, 7 y 8 del libro del curso. Entonces, en este pequeño video vamos a hacer un resumen de los temas principales de cada capítulo. El capítulo 6 tiene como título Mercados de dinero. Dentro de los objetivos están comprender la función de los mercados de dinero, identificar los instrumentos principales y evaluar su impacto en la economía. ¿Qué hacen los mercados de dinero o cuáles son sus funciones principales? Facilitan la transferencia de fondos a corto plazo. Participantes claves son los gobiernos, corporaciones e inversionistas. Los inversionistas conservan liquidez al participar y los instrumentos a corto plazo tienen vencimientos hasta un año plazo. Algunos de los instrumentos más importantes están las letras del tesoro emitidas por el Tesoro de los Estados Unidos. Tienen vencimientos típicos de 4, 13, 26 semanas y hasta un año plazo. No generan intereses ya que se emiten con descuento. Tienen alta liquidez y bajo riesgo crediticio. Y en los últimos años, dada la coyuntura actual de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, se han convertido en un instrumento ideal con rendimientos cercanos al 4.20%. Acá para comentarles, históricamente, hace algunos años, pues las letras del Tesoro de los Estados Unidos pagaban rentabilidades del 2%, no eran tan atractivas, sin embargo siempre se han utilizado para invertir los recursos de corto plazo, pero en la coyuntura actual se han vuelto un instrumento sumamente importante para los inversionistas para poner, digamos, a trabajar o invertir ese capital de corto plazo con rentabilidades sumamente altas. El papel comercial son instrumentos de deuda de corto plazo emitidos por empresas, vencimientos típicos de 30 hasta 270 días, son usados para financiar inventarios y cuentas por cobrar y tienen riesgo crediticio bajo, pero no tienen garantías generalmente. Certificados de depósito a plazo, emitidos por grandes bancos comerciales, ganancia en forma de intereses y precio de reventa, moderada actividad en el mercado secundario. Como se indica en la filmina, su, digamos, volumen en el mercado secundario local, en este caso en el de Costa Rica, es bajo. Sin embargo, ha ido incrementando con el tiempo, ya que cada vez más inversionistas de corto plazo optan por este tipo de instrumentos. Entonces, el volumen ha crecido más en la parte del mercado local costarricense. Acuerdos de recompra. Las recompras en Costa Rica se mencionan con esta palabra. En Estados Unidos y en otros países se les dice o se mencionan como repos. Las ventas de valores con acuerdo de recompra a futuro. Son utilizados por instituciones financieras, vencimientos entre 1 y 360 días y no existe mercado secundario para este tipo de instrumentos. Fondos federales. Son préstamos interbancarios a corto plazo. Se utilizan la tasa de fondos federales como referencia. No existe mercado secundario para estos fondos. Influyen en otras tasas de interés a corto plazo. Aceptaciones bancarias. Son garantías de pago emitidas por un banco, utilizadas principalmente en comercio internacional. Pueden venderse antes de su vencimiento y el riesgo crediticio es bajo ya que están respaldadas por los bancos. Acá tenemos un resumen de los instrumentos que acabamos de ver en cada filmina. Se los dejamos donde se ven, digamos, se resume cada tema principal en el tipo de inversionistas, vencimientos comunes y la actividad que tienen en el mercado secundario. Evaluación de los instrumentos del mercado de dinero. El precio de mercado se calcula a partir del valor presente. No generan pagos periódicos de intereses. El precio está influido por la tasa libre de riesgo y la prima de riesgo. La eficiencia del mercado refleja la información pública disponible.
Impacto de la crisis crediticia del año 2008. ¿Qué sucedió en el año 2008? Todos recordamos que hubo una crisis que afectó principalmente en Estados Unidos, pero afectó a todos los países del mundo. No nos vimos exentos, ninguna economía. ¿Y qué generó esta crisis? El aumento en el riesgo crediticio percibido en el papel comercial. Hubo quiebras importantes, como por ejemplo Lehman Brothers, que tuvo un efecto súper importante en los mercados. Reducción del volumen del papel comercial en circulación. Intervención del gobierno y la Reserva Federal para estabilizar los mercados. Conclusión. Los mercados de dinero son esenciales para la liquidez a corto plazo. Instrumentos como los T-bills, que son los emitidos por el Tesoro de Estados Unidos, papel comercial y los certificados de depósito a plazo son claves. El impacto de las políticas monetarias y la globalización es significativo y son una herramienta clave para la estabilidad financiera y global. Con respecto al capítulo 7, el título de este capítulo es Mercados de Deuda y los objetivos principales son comprender la estructura y funcionamiento de los bonos como instrumento de deuda a largo plazo emitidos por gobiernos y empresas, identificar los distintos tipos de bonos, tesoros, agencias municipales, corporativos y analizar sus características principales, explorar cómo los mercados de bonos están cada vez más integrados a nivel global y cómo esto afecta al inversionista y a los emisores, examinar otros valores de deuda a largo plazo y su relevancia dentro del sistema financiero. Introducción a los mercados de deuda. Los mercados de deuda son una parte fundamental del mercado de capitales, ya que permiten el financiamiento a largo plazo. Se diferencian de los mercados de dinero que se centran en instrumentos de corto plazo, como ya vimos, a menos de 360 días. Facilitan el flujo de fondos desde las unidades superávit hacia unidades con déficit. Son esenciales para el crecimiento económico al proporcionar capital para la inversión gubernamental y empresarial. Antecedentes de los bonos. Un bono representa una promesa del emisor de pagar intereses periódicos y devolver el capital al vencimiento. Pueden ser emitidos por gobiernos, federales o locales, agencias gubernamentales y empresas privadas. Se clasifican como bonos al portador, pagos mediante cupones físicos o registrados, pagos automáticos a los tenedores registrados. Se negocian principalmente en el mercado primario a través de redes electrónicas, aunque también existe un mercado secundario activo. Participación institucional. Las instituciones financieras son las principales compradoras de bonos, destacando bancos, fondos de inversión, aseguradoras y fondos de pensiones. Los bancos comerciales también emiten bonos y colocan bonos municipales. Las firmas de corretaje, o sea, puestos de bolsa acá en Costa Rica, facilitan la negociación de los bonos en el mercado secundario. Las compañías de seguros y fondos de pensiones compran bonos como activos seguros para generar ingresos estables. Acá un ejemplo claro en Costa Rica son las operadoras de pensiones. Las operadoras de pensiones son de los principales demandantes de los bonos que emite el gobierno de Costa Rica. Los negocian tanto en el mercado primario como en el mercado secundario, principalmente en colones, ya que las operadoras de pensiones son exentas, entonces tienen ese beneficio como parte de ser los principales inversionistas en el mercado de bonos. Entonces, un ejemplo claro en Costa Rica es el papel que tienen las operadoras de pensiones como de las principales entidades que compran los bonos del gobierno. Rendimientos de los bonos. Desde la perspectiva del emisor, el rendimiento se mide por el rendimiento al vencimiento, que es el costo de financiamiento. Desde la perspectiva del inversionista, el rendimiento depende de si se mantiene hasta el vencimiento o se vende antes.
Los pagos incluyen cupones periódicos y el capital, siendo los cupones el componente más relevante. Existe el riesgo de que el rendimiento real del inversionista sea menor al esperado si se vende antes de su vencimiento. Bonos del Tesoro y agencias federales. El Tesoro emite bonos para financiar el déficit fiscal del gobierno federal. Son considerados libres de riesgo de crédito, lo que permite tasas de interés más bajas. Acá, sin embargo, les vuelvo a tocar el tema que les toqué en el capítulo anterior del rendimiento que han presentado los bonos y las letras del Tesoro de los Estados Unidos ante la situación actual. Desde que empezó la crisis con la guerra de Rusia-Ucrania en el 2022 y todo el proceso inflacionario que hemos visto en todos los países del mundo y la lucha por inflación que han tenido los bancos centrales, las tasas de interés de los bonos del Tesoro igual han subido de manera muy importante. Entonces, en el caso de Estados Unidos, una lucha que tiene actualmente es bajar esos rendimientos que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque necesitan bajar ese costo de su deuda que actualmente paga rendimientos sumamente altos. Por ejemplo, el bono del Tesoro de 10 años plazo, que hace unos años pagaba alrededor del 2%, hoy ha estado pagando cerca del 4,50, y el bono de 30 años, que igual hace algunos años pagaba alrededor del 3%, hoy está pagando entre 4,85 y 5%. Entonces ahí vemos el tema de los déficits fiscales de los países, cómo afectan los rendimientos de los bonos, ya que tienen que pagar más rentabilidad para que los inversionistas demanden sus bonos y puedan continuar, digamos, con el pago de vencimientos, pago de deuda y todo lo que tiene que hacer un gobierno. La diferencia entre una nota y un bono radica en el plazo, menos de 10 años para notas, más de 10 años para bonos. Se negocian en mercado secundario con alta liquidez y son populares entre inversionistas nacionales y extranjeros. Bonos del Tesoro especiales. Los strips permiten separar los flujos de cupones y capital en títulos individuales útiles para estrategias específicas de inversión. Los TIPS se ajustan a un valor nominal según la inflación, protegiendo el poder adquisitivo del inversionista. Los bonos de ahorro están diseñados para pequeños ahorrantes y se adquieren en denominaciones de $25. Todos esos instrumentos ofrecen ventajas fiscales al estar exentos de impuestos estatales y locales. Bonos de agencias federales, emitidos por entidades como Fannie Mae, Freddie Mac, que canalizan los fondos al mercado hipotecario. Aunque inicialmente no estaban garantizados por el gobierno, fueron respaldados durante la crisis del 2008. Se usan para comprar hipotecas y asegurar que haya financiamiento suficiente para propietarios de vivienda. Su rendimiento puede ser mayor que el de los bonos del Tesoro debido a un mayor riesgo percibido. Bonos municipales, emitidos por gobiernos estatales o locales para financiar infraestructura y otros proyectos públicos. Existen dos tipos: de obligación general, respaldados por impuestos, y de ingresos, respaldados por los ingresos del proyecto. Su mercado secundario es menos activo que el de los bonos del Tesoro, y la mayoría incluyen una cláusula de rescate que permite recomprarlos antes de su vencimiento. Riesgo y aseguramiento de los bonos municipales. Aunque históricamente son seguros, algunos municipios enfrentan desafíos fiscales que aumentan el riesgo de impago. Las calificaciones crediticias de Moody's, S&P son clave para valorar el riesgo. El seguro de bonos se transfiere parte del riesgo, pero la aseguradora también puede fallar. Desde la crisis del 2008, la proporción de bonos asegurados ha disminuido considerablemente. Bonos municipales en tasa variable ajustan su tasa de interés según referencias del mercado, protegiendo contra subidas de tasas. Algunos ofrecen la opción de convertirse en bonos de tasa fija. Son adecuados para contextos de expectativas de aumento en tasas de interés. Si las tasas bajan, los rendimientos también disminuyen, afectando a los tenedores.
Bonos corporativos y su emisión, emitidos por empresas para financiar operaciones, inversiones o reestructuraciones. Puede colocarse públicamente, requiere registro en la SEC o de forma privada, más flexible pero menos líquidos. Los bonos de alta calificación ofrecen menores rendimientos por su bajo riesgo. Las condiciones económicas influyen en la tasa de incumplimiento más altas en crisis. Mercado secundario y características. El mercado secundario permite la compra-venta de bonos corporativos ya emitidos. Los operadores de bonos actúan como intermediarios y mantienen el inventario para facilitar la liquidez. Las plataformas electrónicas reducen costos y aumentan la transferencia del mercado. Características claves incluyen la tasa variable, convertibilidad, garantías y disposiciones de amortización. Bonos corporativos y reestructuración. Las empresas usan bonos para financiar compras apalancadas y recompras de acciones. Reestructuran su capital para aumentar apalancamiento o reducir deuda. El swap de deuda por capital permite a las empresas modificar su perfil de riesgo financiero. Estas estrategias deben equilibrarse para evitar insolvencia ante altos niveles de la deuda. Conclusiones. Los mercados de deuda ofrecen múltiples instrumentos para el financiamiento público y privado. La elección del tipo de bono depende de las necesidades del emisor y del inversionista. Factores como riesgo crediticio, liquidez y fiscalidad son esenciales al evaluar una inversión en bonos. La globalización ha ampliado las oportunidades de inversión, pero también ha introducido nuevos riesgos. Y por último, vamos a hacer el resumen del capítulo 8, que es valuación y riesgo de bonos. El objetivo número 1 es entender cómo se evalúan los bonos. Objetivo 2, conocer los factores que afectan el valor de los bonos. Y el objetivo 3, evaluar los riesgos asociados a la inversión en los bonos. Evaluación y riesgo de los bonos. Entender cómo se evalúan los bonos, conocer los factores que afectan el valor de los bonos, evaluar los riesgos asociados a la inversión en los bonos. Proceso de evaluación de los bonos. Los bonos son obligaciones de deuda a largo plazo. Se compran y venden en función de su valor presente. El valor presente se calcula en base a los pagos de cupones y el principal. Tasa de descuento y su impacto en los bonos. La tasa de descuento es clave para la evaluación de los bonos. Un aumento en la tasa de descuento reduce el valor presente del bono. La tasa de descuento refleja el rendimiento requerido por los inversionistas. Diferentes tasas de descuento producen distintos valores presentes. Relación entre la tasa y tasa cupón y el precio de un bono. Si la tasa del cupón es menor que el rendimiento requerido, se vende con descuento. Si la tasa del cupón es igual al rendimiento requerido, se vende a valor nominal. Si la tasa del cupón es mayor, se vende con prima. Efecto de las tasas de interés en los precios de los bonos. Los precios varían inversamente con las tasas de interés. Un aumento en las tasas de interés reduce el valor del bono y viceversa. El riesgo de tasa de interés es importante para los inversionistas. Los bonos a largo plazo son más sensibles a cambios a las tasas de interés. Relación entre el rendimiento y el precio de los bonos. Aquí podemos ver que la relación es inversa, como les comentaba ahora. Cuando las tasas de interés disminuyen, los precios de los bonos suben. Y cuando las tasas de interés bajan, aumentan, el precio de los bonos baja. Es una relación inversa. Y durante los últimos años ha existido una alta volatilidad en temas de tasas de interés, rendimiento, los bonos del Tesoro subiendo de rendimiento. Entonces, esta volatilidad se traduce en la disminución de precio de los activos de riesgo. Riesgo crediticio en los bonos.
El riesgo de incumplimiento afecta el precio de los bonos. Bonos de mayor riesgo requieren una prima más alta. Durante la crisis del 2008 aumentaron las primas de riesgo en bonos corporativos y los bonos del Tesoro tienen menor riesgo crediticio, que como les decía, esto siempre ha sido lo que se ha creído, ha sido, siempre hemos conocido que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos son el activo libre de riesgo por naturaleza. Sin embargo, es bueno como actualizarnos y saber que la coyuntura actual es un poquito diferente, que cambió y que ante el alto déficit fiscal de Estados Unidos y el temor de la Fed, de la Reserva Federal, de que la inflación se salga otra vez de control con todo el tema de aranceles, los bonos del Tesoro han tenido que estar pagando rendimientos muy altos, cosa que no era lo normal, no era lo común, pero es parte de los cambios que a veces vemos en el mercado por los eventos que suceden y pues no se tenían descontados. Factores que afectan las tasas de interés libres de riesgo. Expectativas de inflación aumentan las tasas de interés, que está muy en línea con lo que les acabo de comentar, que es lo que ha estado pasando principalmente en el caso de la Reserva Federal de los Estados Unidos, donde han estado cuidando dos temas principalmente, la inflación y el desempleo. Mientras estas dos variables no se les salga de control de nuevo a la Fed, podríamos pensar que el incremento en la tasa de referencia pues se ve como imposible. Sin embargo, el mercado ha estado a la expectativa de esto y por dicha, digamos, la inflación se ha ido controlando. Pero cuando hay expectativas de alta inflación, pues esto tiene un efecto inmediato en las tasas de interés que presentan un incremento. Crecimiento económico fuerte eleva las tasas de interés. Oferta monetaria incrementada reduce temporalmente las tasas y déficit presupuestario alto puede aumentar las tasas de interés de largo plazo, que esto también es lo que les estaba contando ahora del tema de los déficits y en el caso de Estados Unidos cómo ha estado afectando en los rendimientos de los bonos del Tesoro que han estado pagando mayor rentabilidad. Sensibilidad del precio de los bonos a las tasas de interés. La duración mide la sensibilidad de un bono a cambios de tasas de interés. Bonos con mayor duración son más sensibles a las tasas de interés. Duración y convexidad. Duración mide el tiempo promedio ponderado de los flujos de efectivo. Bonos con cupones bajos tienen mayor duración. Convexidad mide la curvatura en la relación precio-rendimiento. A mayor convexidad, mayor impacto en cambios de tasas de interés. Estrategia de inversión en bonos. Estrategia de correspondencia, ingresos del bono ajustados a gastos. Estrategia escalonada, inversión en bonos con diferentes vencimientos. Estrategia barbell, combinación de bonos a corto plazo y largo plazo. Estrategia de tasas de interés ajustada según previsiones de tasa. Diversificación de bonos internacionales. La diversificación reduce el riesgo de tasas de interés y riesgo crediticio. Riesgo cambiario afecta los flujos de efectivo en moneda extranjera. Bonos denominados en divisas fuertes son preferibles y diversificación en varios países mitiga la exposición al riesgo de crédito. Conclusión, los precios de los bonos dependen de la tasa de interés y el riesgo crediticio. Las estrategias de inversión maximizan el retorno ajustado por riesgo. Diversificación internacional reduce la exposición a riesgos específicos y comprender los factores clave ayuda en la gestión de inversión en bonos. Acá finalizo el capítulo 8. Espero que haya sido de provecho para ustedes y cualquier consulta estoy acá muy pendiente. Buenas noches y muchas gracias.